Bueno, para continuar este foro Retos y Oportunidades para la Acción Humanitaria en el marco de la Ley de Víctimas, luego de tomar un poco de energía, tenemos el gusto de contar con la presencia de un artista que a título propio y a título voluntario ha compuesto una canción que tiene que ver con el tema y con el Día Mundial Humanitario celebrado el 19 de agosto. Jennifer Ramírez es una exparticipante o concursante al programa Yo Me Llamo, más conocida como Pink. Yo creo que ya algunas y algunos podemos visibilizar o visualizar quién podría ser esta persona, pero cuando uno dice Ada, está refiriéndose a un artista que quiere también poner un granito de arena y nos quiere compartir, y hoy es estreno mundial desde aquí, desde la Tadeo, con este tema, Canción sin Medidas, que hace referencia a los trabajadores humanitarios, a la cooperación internacional, a todas aquellas personas que de una u otra manera vemos o hacemos parte de esa realidad humana, de la cual también muchas le dan la espalda. A Ada, nuestros más sinceros agradecimientos, y le damos la bienvenida a su escenario en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenida. Muy buenos días para todos. De verdad que es un honor para mí hoy ser parte de la conmemoración del Día Mundial Humanitario. Algunos me recordarán como mencionaban en el programa Yo Me Llamo como Pink. Y quise hoy venir a cantar una canción, pero pensé cómo puedo dar lo mejor de mí en este día. Y dar lo mejor de mí es componer además una canción. Así que para todos ustedes, Sin Medidas. Me preguntas qué ha pasado y que dónde está mi hogar, que tu corazón ya has dado y que no tienes más que dar. Sé lo mucho que has luchado para estar donde hoy estás. Tus hermanos has cuidado, solo lo mejor les das. Yo también me he esforzado por cuidar de los demás, pero hoy todo ha cambiado. No sé dónde está mi hogar. Hoy estoy del otro lado, donde no quisiera estar, pero sé que de tu mano hoy me podré levantar. Yo quiero soñar que así pensarás que ahora también soy tu hermano, que me cuidarás, lo mejor me darás. Soy digno de recibir tanto, que sientes dolor como si fueras yo. Sin medida entregas tu mano. Y quiero soñar que florecerá mi vida olvidando el pasado. Enseña a dar vida, a regalar paz, que de ti solo lo mejor siempre das. Y que las cadenas no aten tu alma, y en alas de vida salir a volar, fruto de tu amor y generosidad. Serán mi progreso y mi prosperidad, y que si algún día en este lado estás, recibas lo mismo y aún mucho más.
Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá algún día no nos tengamos que hacer esa pregunta de qué lado estamos, ¿no? Pero bueno, continuando nuestro foro, invitamos a la siguiente sesión, la cual va a estar moderada por el doctor Carlos Rondón de la Universidad Santo Tomás. Los panelistas serán el señor Camilo Ramírez, coordinador general del Observatorio de la Realidad, Secretariado Nacional de Pastoral Social, señor Pedro Luis Rojo, jefe de Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, señor Pedro Santana, presidente de Corporación Viva la Ciudadanía, y señor Daniel Martín, representante legal Solidaridad Internacional en Colombia, y el señor Walter Ricardo Cote, director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días a todas y a todos. Continuamos con este conversatorio segundo en el día sobre la respuesta humanitaria bajo el marco de la nueva ley 1448. Vamos a estar en torno a este panel haciendo unas preguntas que le dan continuidad al panel anterior, especialmente porque aquí nos preocupa y cómo han tenido toda la cooperación internacional, toda la acción humanitaria, cambios o mejores resultados o peores resultados con la implementación de la ley de víctimas. Se está celebrando 7 meses de funcionamiento de la ley, como nos estuvieron comentando en el panel anterior. Ya hay algunos resultados, vemos que todavía son parciales, pero la acción humanitaria tiene que moverse no solo frente a las comunidades que lo requieren, sino también en estos marcos jurídicos, y han podido ver ya algunas de las consecuencias de ese proceso. En ese sentido, pues se les ha preguntado a nuestros invitados acerca desde ese inicio de la implementación de la ley de víctimas, cómo han visto desde la perspectiva de su organización el trabajo de la acción humanitaria en Colombia. Cómo se están articulando las organizaciones que realizan asistencia humanitaria en el marco de la ley de víctimas y cuáles son los principales desafíos que enfrentan los trabajadores humanitarios en Colombia en el 2012. Entonces, pues para dar lugar al tiempo, que ya es escaso, y por eso les voy a pedir una cierta paciencia para que nos podamos extender un poquito hacia las horas del almuerzo, porque nos parece importante escuchar a estos 4 invitados y poder tener luego una interpelación por parte de ustedes con las preguntas. Entonces, vamos a dar lugar a una primera intervención. Yo creo que podemos hablar de unos 10-15 minutos. Comencemos por el señor Camilo Ramírez, coordinador general del Observatorio de la Realidad del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Bueno, buenas tardes ya casi a todas y a todos. Bueno, pues lo que voy a compartir acá es como un poco recopilar las experiencias que he tenido parte del equipo humanitario de Cáritas, del equipo de Secretariado Nacional de Pastoral Social, tanto el equipo que está a nivel nacional coordinando una serie de estrategias que operan en varias regiones del país, en la costa Caribe, en donde hoy se está llevando a cabo como un componente grande de esa estrategia de acompañamiento de trabajo humanitario. Es como recoger esas experiencias, un poco también recoger las experiencias de los equipos locales
de algunas diócesis del país que hemos visitado en este último año, y es como pues mirar si esas expectativas, esos retos pues que desde esos trabajadores humanitarios se tienen respecto pues a la ley de víctimas. A nosotros se nos hicieron tres preguntas orientadoras, y yo voy a tratar de redondear como en el tiempo que me dan estas. La primera como es la perspectiva que tenemos como organización del trabajo humanitario en Colombia a partir de la aprobación de esta ley de víctimas. Pues bueno, pues nosotros tenemos como reconocemos que esta ley sí ha traído como una serie de expectativas nuevas. Digamos, la ley intenta recoger una cantidad de legislación previa que ya había para atender distintos tipos de víctimas, y propone como una regulación general para todas las víctimas y un marco institucional que creemos que ahí está como uno de los retos más importantes, como tratar de articular toda la política pública que el Estado había venido implementando en ese momento y unificarlo como en este contexto institucional, vamos un poco de cara a estos 10 años que se nos vienen de aplicación. Y lo otro que miramos es que se cruza este tiempo, digamos, este ciclo político, jurídico que abre esta ley de víctimas, como con un ciclo pues de violencia, digamos, como de reconfiguraciones del conflicto armado que vemos, y eso, digamos, sí trae una cantidad de perplejidades, no solamente para el trabajo humanitario, sino también digamos, para la aplicación de la norma. Digamos, fue un tema pues que se habló un poco en el panel anterior, y es como cuáles serían las responsabilidades estatales frente a esos tipos, a esas nuevas personas que están siendo víctimas por grupos armados, en donde no es claro si se reconocen como grupos armados en el marco de un conflicto armado o si son grupos que responden a lógicas de criminalidad o, digamos, de narcotráfico, que en la realidad, digamos, esos hechos se dan de manera muy integrada, y eso pues trae una cantidad de complejidades, pero en la realidad tenemos pues un número pues muy grande de víctimas, de familias que han venido pues siendo afectadas por este tipo de violencia. Vemos que el trabajo, digamos, no se puede hacer una valoración, creemos, completa, rigurosa de la aplicación de la ley, porque es una ley pues que tiene como que estamos en unos primeros meses de aplicación, pero digamos sí vemos algunos temas que deberían ser como objeto más de reflexión, como de observación, un poco de evaluación de todos los agentes humanitarios en el país. Y digamos, voy a señalar algunos, y es, por ejemplo, es un tema operativo básico, es el tema de registro. Porque, digamos, ustedes saben que la ley establece que el registro es uno de los procedimientos principales para acceder pues a la oferta institucional. Y, digamos, este registro se monta, digamos, en base al registro anterior único de población desplazada, pero vemos que hoy, ya pues más de un año de aprobación de la ley, se suponía que en este año 2012 ya se iban a poner a prueba el registro, incluso a principios de año la doctora Paula Gaviria señaló en una entrevista que para mayo de este año ya íbamos a tener un registro operando en todo el país. Digamos, vemos que en muchas regiones esto ha sido tiene unos ritmos muy lentos, digamos, muchas de nuestras diócesis todavía no saben cómo orientar a las víctimas, porque hay pronto esa confusión respecto a qué hacemos si tenemos un marco institucional nuevo, si esta ley nos propone unos procedimientos, muchos de ellos nuevos, pero todavía, digamos, no opera, digamos, la burocracia que tiene como responsabilidad esto, no tiene todavía, digamos, ese registro andando. Hay una cantidad de dudas respecto a los criterios para la inserción de la información, a la integración de los distintos tipos de víctimas, y vemos que es principal cómo avanzar en este tema de registro, porque es casi que la puerta de entrada de las personas víctimas, de las familias, a toda la oferta institucional. Y ahí hay como una perplejidad que nosotros vemos, una preocupación, y ojalá se avance como en ese sentido este año,
y tengamos ya para ojalá este año ya operando este registro. También vemos como otro tema, digamos en esa perspectiva de cómo vemos el trabajo de acción humanitaria frente a las víctimas, y es cómo entender las responsabilidades locales y nacionales. Cuando uno lee la ley ve que hay digamos una administración de responsabilidades entre las entidades, sobre todo el sector de prosperidad social, la unidad de víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para temas humanitarios. Están esas dos entidades que son las que lideran toda la oferta de servicios, y a nivel local está pues la unidad básica, que es el municipio, y ahí aparecen la Secretaría de Gobierno de cada municipio, las Secretarías de Educación, de Salud. Y bueno, ahí vemos como hay una reflexión como que hicimos nosotros como equipo, y es que ahí hay una descentralización de funciones que digamos que es también un poco responde a la historia institucional de nuestro Estado frente a cómo atender esas emergencias, y es que a los municipios se le asignan varias responsabilidades en ese sentido. Y las entidades nacionales tienen, digamos, otras, y tienen la gestión pues de la mayor parte de los presupuestos. Pero digamos acá uno sí se encuentra con que pues en la realidad los municipios tienen unos problemas grandes, muchos de financiación. Digamos, la excusa mayor que tiene un alcalde o tiene un secretario de gobierno es: no tenemos recursos. La ley les dice que ellos tenían que haber insertado en la planeación de digamos, de este año, que son los planes de desarrollo, todos los temas que tenían que ver con asistencia a víctimas, y digamos lo que conllevaba también una planeación detallada de financiación de aquí a 4 años. Nos encontramos en muchas diócesis que muchos municipios no tuvieron esa precaución, o digamos esa responsabilidad no se cumplía a cabalidad de integrar en los planes de desarrollo un capítulo destinado a la asistencia a víctimas. La ley establece que son los municipios que tienen una responsabilidad en el tema humanitario, digamos en la primera fase de atención humanitaria a víctimas aparecen ahí con claridad los municipios. Entonces vemos ahí como con preocupación, porque la aplicación, digamos, de la ley en estos primeros 4 años, al menos en este tema de responsabilidades municipales, se va a encontrar con una gran, con una dificultad institucional, y es que muchos municipios no planearon eso con suficiente rigurosidad y con suficientemente criterio. Además que ya tenemos una cantidad de aprendizajes. La Corte Constitucional ya venía haciendo llamados respecto a las responsabilidades de las autoridades municipales en ese sentido hace varios años, y digamos no se ve eso traducido hoy en la planeación municipal. Bueno, tenemos otros elementos como para compartir, pero yo no sé cómo está. Si quieres damos paso a otro ponente, o yo continúo hasta el final. No, si quieres, haz la presentación completa, unos 5 minutos más, Listo. y después de las intervenciones comenzamos la interacción. Bueno, en este tema también de división de funciones vemos, digamos, otro asunto que es pues para nosotros muy delicado, y es respecto a los contenidos de asistencia humanitaria en salud. Ustedes saben que ese es uno de los componentes vitales de toda ayuda humanitaria, y es que las personas tengan acceso pues a servicios de salud en una fase pues de emergencia. La ley establece que, digamos, da un lineamiento claro en tanto que las instituciones privadas y públicas del sistema de seguridad social tienen que atender a las personas víctimas, y en la ley se dice que sin ningún tipo de contraprestación económica y sin ningún tipo de voluntariedad, como impidiendo el acceso. Vamos, eso es, la ley está bien, todos lo sabemos, pero en la realidad nos atravesamos con el mismo, digamos, un escenario de crisis de la institucionalidad de seguridad social. Eso es un tema que no, pues usualmente en los análisis políticos que uno ve sobre la ley no aparece, porque hoy está el enfoque más dirigido al tema de reparación y restitución de tierras. Ahí está como el enfoque que hoy tiene la preocupación de los medios y de otros actores sociales. Pero nosotros vemos que acá sí hay como una situación que tenemos que valorar como con mucha atención, porque la ley dice que, bueno, que el sistema de seguridad social tiene que responder a esta gran responsabilidad
de atender a las personas en servicios de salud, pero nos atravesamos con una crisis estructural del sistema de seguridad social, en donde muchos hospitales municipales, muchos hospitales departamentales, centros de salud en veredas, en cascos urbanos, no tienen, muchos no están funcionando y muchos otros no van a tener ni la capacidad ni la voluntad de atender efectivamente a las personas que vengan a invocar pues este requerimiento de ley que está. Acá vemos como otro asunto que en el tema humanitario debería darse la atención. Yo finalizaría como con los temas que los trabajadores humanitarios de la Iglesia Católica en Colombia nos señalan como temas de preocupación, temas para corregir, para correctivos, no solamente desde el punto de vista del Estado, sino de pronto nosotros también como sociedad civil un poco pasar a un escenario más propositivo. Digamos, son temas que ya se mencionaron previamente. El primero es el tema de seguridad, de las condiciones de seguridad, porque eso efectivamente es el principal limitante tanto para que las víctimas puedan ejercer libremente sus derechos, pero también es una limitante para los equipos locales humanitarios. Ustedes saben que pues las diócesis tienen, la mayoría de ellas están articuladas pues a las redes de trabajo humanitario en cada región, tienen pues una intensa colaboración tanto con agencias de Naciones Unidas como con otras ONGs, pero digamos en la realidad se da que pues muchas veces la situación de seguridad impide que haya acceso directo a zonas donde hay necesidades humanitarias pues muy grandes. Eso en unos casos, en los otros casos digamos, hay una situación que está teniendo mucho eco también a nivel nacional de la Iglesia, y es que desde muchas diócesis nos llegan la situación de confinamiento se ha disparado de una manera alarmante, podríamos decir que en los últimos 3 años, y eso es una práctica a la que no solamente es responsable los grupos insurgentes, sino también estos grupos que al parecer no tienen una connotación clara de si son grupos armados en un conflicto armado, si son grupos criminales, pero por ejemplo es muy evidente en regiones como el sur de Córdoba, como el Bajo Cauca, donde digamos el confinamiento está determinado en partes por las tensiones que hay entre estos grupos emergentes o grupos derivados del proceso de movilización, que pues es una necesidad pues humanitaria muy vigente en todo el país, no solamente en estas regiones. Digamos, hacemos esas preguntas como en ese sentido, como más dirigidas al tema de seguridad. También pues quisiéramos hacer énfasis en esa relación del gobierno nacional y local, porque vemos que en la práctica se pueden invocar estas condiciones de financiación, por ejemplo, para no prestar pues la ayuda humanitaria que la ley lo establece. Y eso para no entrar en un debate complicado que también tiene la ley, es que un poco la tensión que hay entre dos principios que tiene la misma ley. El principio, por ejemplo, de progresividad, que se supone que es que el Estado tiene que avanzar en sus acciones para dar la mayor garantía al goce efectivo de los derechos de las víctimas, ese es un principio, pero el otro principio que se va ahí muy en contrapunteo es el principio de sostenibilidad fiscal. Y es un principio que no solamente está contenido dentro de la ley, sino digamos que ya hace parte también de nuestro ordenamiento constitucional con una reforma reciente pues que impulsó este gobierno, y es un poco de pronto los recursos que vamos a necesitar para atender a las víctimas, no vamos a hacer los recursos que efectivamente se deberían usar, porque digamos la ley le dice a los operadores de la ley, a los ordenadores de gasto, cuidado, o sea, no solamente es el principio de progresividad y toda la cantidad de principios, digamos, garantistas que tiene la ley, sino está ese principio también como de salud del ordenamiento fiscal del Estado. Y acá, digamos, sí vemos, digamos, que va a haber una tensión efectivamente, porque el argumento de ahorrar recursos o de no tener recursos suficientes va a ser, digamos, muy esgrimido, sobre todo, digamos, por las autoridades locales y nacional. Ya hay un debate hoy sobre el COMPES
que establece el plan de financiamiento de la ley. Ya hay un debate muy grande, no solamente por las metodologías que se usó para hacer, sino, digamos, con la capacidad, ¿verdad?, financiera digamos, de a 10 años, digamos, con los cálculos que se hace de proporción de víctimas, porque ese plan de financiamiento está montado bajo la lógica que las víctimas van a disminuir en el mediano plazo, y eso de pronto en la realidad no se dé de esa manera, pero de todas maneras el plan de financiamiento está así. Yo finalizaría pues de esta manera. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Como pueden ver, surgen temas que le complican la vida, la atención humanitaria, especialmente este tema del financiamiento que mencionabas al final, pero en concordancia con las acciones que se pueden hacer desde lo local. Ese trabajo en lo local es bastante complejo y es muy importante entender el papel que puede jugar la cooperación en términos de colaborarle al Estado, que tiene en últimas la función primordial. La cooperación tiene más una función complementaria en estos casos, entonces también hay que entender el papel que se puede jugar allí a partir de la ley. Bueno, invitar también a los asistentes y a quienes conozcan de otros observatorios. El IEH está consolidando una red de observatorios sobre atención humanitaria y conflicto armado que vale la pena que lo reforcemos por la importancia que tiene el conocimiento en la acción humanitaria. Vamos a dar lugar ahora a la intervención del señor Pedro Luis Rojo, que es el jefe de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea ECHO. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, agradecer la invitación del Instituto de Estudios Humanitarios y de su padrino, que entiendo que es OCHA. Asimismo, también agradecer la Universidad de Jorge Tadeo Lozano que ha puesto a disposición la sala y la convocatoria, ¿no? Yo no me voy a extender mucho sobre la ley de víctimas porque yo creo que se ha expresado todo en la mesa que había anteriormente y se van a decir muchas cosas. Solo quisiera hacer 4 o 5 pequeños apuntes, pues más bien globales. El primero es que hay que dar crédito a Colombia y al gobierno y al Estado colombiano por atender a las víctimas en medio de un conflicto, ¿no? Y haciendo un poco de historia, Colombia creo que fue el primer país del mundo que legisló a favor de los desplazados internos. Me parece que luego siguió el ejemplo algún otro país en Asia o en Sudán, pero fue en el año 97 un pionero creando la ley, ¿no? Creando la ley que se fue desarrollando con una institución que se llamaba la Red de Solidaridad Social, luego Acción Social y finalmente pues ha aprobado una ley de víctimas mucho más amplia que lo que contempla el desplazamiento forzado el año pasado. Entonces yo creo que hay que dar un crédito a la voluntad del gobierno colombiano de apoyar a las víctimas del conflicto armado, ¿no? Sin lugar a dudas es un esfuerzo importante, ¿no? Y el segundo punto que quiero hacer es sobre la práctica, ¿no? Porque siempre ha pasado lo mismo en Colombia. Y no solo en Colombia, sino que en cualquier país pasa siempre lo mismo, ¿no? En España también tenemos una cantidad de leyes de dudosa aplicabilidad práctica, ¿no? Y en Colombia se publicó esta ley en el año 97, se empezó con una red de solidaridad social pues con pocos medios, con pocos recursos, con poca presencia institucional en el terreno, fue avanzando, luego se convirtió en acción social, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos los cambios y nuevas leyes institucionales tienen un periodo, un lapso de tiempo de adaptación y es inevitable. En Colombia, en Indochina, incluso en Suiza, ¿no? Siempre la ley va antes que la aplicación práctica de la ley. Ese es el segundo punto y yo creo que habrá que ser un poco pacientes y esperar pues que la unidad de víctimas y el gobierno colombiano tomen acción y cartas más fuertes en el asunto y se empoderen un poco de la asistencia a las víctimas, ¿no? Lo que sí nos preocupó desde el principio, y este es el tercer punto importante también yo creo que en la ley de víctimas, es que en principio entendemos que no alberga o no cobija a aquellas personas que son víctimas de las BACRIM o grupos emergentes o como se quieran llamar, no importa mucho, porque al final una víctima es una víctima, independientemente de quién sea el victimario, ¿no? Si yo he sido desplazado por un grupo
un grupo armado como las FARC, como el ELN, una guerrilla, etcétera, o he sido desplazado por un grupo, otro tipo de grupo, al final las consecuencias humanitarias que yo padezco son las mismas. Pierdo mi terrenito, pierdo mi casa, pierdo mis medios de vida, me tengo que ir normalmente a una ciudad media o gran ciudad donde tengo que buscar trabajo. Al final, la víctima es una víctima. Esto lo hemos comentado con altos funcionarios del gobierno colombiano, incluso con el vicepresidente, y a título personal sí reconocen que efectivamente pues una víctima es una víctima, pero que la ley en su debate y la complejidad que hubo para promulgarla quedó así, ¿no? Pero entendemos que es una cosa que en el futuro quizás convenga adoptar un enfoque más incluyente, ¿no? Ojalá eso se pueda revisar en el futuro. Y el último punto que tengo, que es un poco lo que comentaba Camilo, pues con toda esta cosa de aplicación práctica, es sí, efectivamente, vemos que en muchas zonas nos dicen, bueno, pero es que todavía no hemos recibido la asistencia humanitaria, antes era más rápido, etcétera. Y como decía al principio, todos estos procesos de cambios institucionales, nuevas leyes, nuevas instituciones, llevan un tiempo, y un tiempo largo, en todos los países del mundo. Colombia no es una excepción tampoco. Entonces, lo que queremos desde la Comisión Europea y particularmente ECO es tratar de acompañar un poco y apoyar al gobierno colombiano también para poner en práctica la ley de víctimas, sin lugar a dudas, sin perder, por supuesto, de vista los principios humanitarios que guían nuestra acción, la independencia, neutralidad, imparcialidad y humanidad, que impregnan también muchos de los valores de la Cruz Roja internacional, pero sí queremos pues eso, que haya una serie de prioridades definidas por el propio gobierno y que nosotros apoyemos un poco en la implementación práctica de esa ley, ¿no? Es verdad que Colombia cuenta con muchos recursos ahora, la economía está creciendo alrededor de un 5,6% anual, en Europa vivimos una situación completamente opuesta en estos momentos y todavía pues se espera que la crisis se incremente más, o las proyecciones que hay son esas. Pero desde ECO seguimos manteniendo un compromiso firme con las víctimas del conflicto colombiano, y de hecho esta mañana vengo de una reunión donde Naciones Unidas, concretamente OCHA, nos decía que somos el mayor donante humanitario en Colombia, por supuesto es el gobierno que emplea muchos más recursos que nosotros, pero que a día de hoy estamos brindando el 38% de la ayuda humanitaria en Colombia, ¿no? Junto con otros colegas nuestros que aquí están, Suiza tiene un compromiso grande también, Canadá, Suecia, etcétera, un grupo de donantes más o menos reducido, ¿no? Entonces yo lo que quisiera hacer es un punto, digamos, clave, que es que una cosa es la ley y otra la implementación práctica de la ley. Y siempre hay retrasos, siempre hay plazos grandes hasta que las cosas se ponen en marcha. Entonces, en ese sentido, sí, lo que quiero hacer un reiterado compromiso nuestro para que en lo que nos sea posible contribuyamos a la aceleración y a la puesta en práctica de la ley, ¿no? Eso es un poco nuestro rol en Colombia, el rol de la cooperación internacional, no solo el nuestro, yo creo. Y lo segundo, el segundo gran valor añadido que tenemos o que hemos tenido en Colombia en estos últimos años, pues es el trabajo que no hemos hecho nosotros, que lo han hecho las organizaciones que financiamos o que reciben fondos de la cooperación internacional, que es trabajar en zonas muy alejadas, muy remotas, zonas que por seguridad, por conflicto armado, por logística pesadísima, por falta de institucionalidad a nivel municipal, etcétera, pues han sido apoyadas con fondos nuestros. Y ahí yo creo que sí hemos marcado una diferencia grande, porque es precisamente donde el Estado ha tenido más dificultades para llegar, y así se recoge un poco en la estrategia de cooperación internacional, ¿no? Donde se menciona claramente que en la parte de asistencia a víctimas sea un esfuerzo especial por parte de la comunidad internacional hacia aquellas zonas donde el Estado no ha podido llegar o tiene más dificultades para llegar. Yo me quedaré aquí, no sé si es un foro para preguntas o algo así, pero para dejar espacio también a Aide y a Walter, pues me paro aquí y reiterar pues un poco el compromiso que hay desde nuestra institución para apoyar acciones para la puesta en práctica y para que la ayuda llegue efectivamente a las víctimas. Gracias. Gracias, doctor Pedro Luis. Bueno, es cierto que se vienen nuevos aires en esta relación de cooperación internacional, pero me parece significativo ese 38% de la ayuda.
Recuerdo los debates frente al Plan Colombia y el papel que jugó principalmente la Comunidad Europea en hacerle un contrapeso en función de acceder mucho mejor o de forma mucho más adecuada a las víctimas. Bueno, vamos entonces con Aidea Arias, antropóloga, que viene en representación del señor Daniel Martín, que de Solidaridad Internacional en Colombia. Entonces, bienvenida y tienes la palabra. Gracias. Primero que todo, gracias por permitir nuestra participación en este foro que consideramos supremamente importante. Recogiendo pues las palabras de Pedro Luis, entendemos que es una ley que requiere de un tiempo para que realmente pueda empezar a funcionar. Sin embargo, bueno, como un poco las preguntas orientadoras estaban dirigidas también a que desde la práctica las organizaciones, como lo estamos, digamos, viendo en el momento, lo que voy a decir a continuación son más, digamos, dificultades que seguramente se mejorarán, pero que en la actualidad son dificultades. Primero, la transformación de la Agencia Presidencial para la Cooperación, Acción Social, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Sí, a nivel nacional generó nuevos roles importantes, por supuesto, y que seguramente causó algunas dificultades. A nivel local, municipal, fue aún más complejo y está siendo aún más complejo. Esto ha generado que a nivel local, digamos, no haya un conocimiento real de la misma ley y de cómo ponerla en práctica. Y en esa medida, la interlocución de la cooperación internacional, digamos que se ha dificultado un poco. En este mismo sentido, el mismo desconocimiento de los actores locales, de las autoridades locales, también digamos que ha generado que haya desconocimiento en las víctimas de la misma ley, con lo cual digamos que el acceso a los derechos ha sido difícil. Y esta misma situación ha generado que haya como más solicitudes a la cooperación internacional, porque las víctimas no tienen claro, digamos, las rutas y entonces no saben, digamos, cómo acceder a estos derechos. Frente a los vacíos que enfrentan los trabajadores humanitarios, que era otra de las preguntas orientadoras, pues el recrudecimiento del conflicto armado cierra el acceso a poblaciones afectadas y ha aumentado los niveles como de riesgo. Y en la medida que no hay claridad en la ley, tampoco se les ha podido brindar la atención requerida. Hay vacíos en la respuesta institucional, en la completa cobertura a la población afectada por el conflicto, en temas como salud, educación, agua y saneamiento y vivienda digna, lo decían ya esta mañana, y bueno, eso está sucediendo. Hay vacíos en la respuesta institucional debido a la creación de nuevas entidades y a la redefinición de roles, como dije antes, y responsabilidades. El tema de unidad de víctimas, unidad de restitución de tierras, digamos que está causando dificultades para los funcionarios atender y dar respuesta, pero también a las víctimas para solicitar y saber por dónde es, y en dados casos han renunciado, como lo dijo Marco esta mañana, han renunciado al derecho de hacer el registro, digamos por la misma dificultad que tiene la ruta. Debido a que el país ha sido declarado como de renta media, que también lo dijo esta mañana Marco, pues los donantes, digamos que han empezado a pensar que tal vez en Colombia no hay esta crisis humanitaria. Y eso es una preocupación pues nuestra, ¿no? Y de los trabajadores humanitarios. Y pues efectivamente, con lo que decía Marco esta mañana, pues no es así. Él explicó esta mañana cómo era que medían
la renta media, y al final lo que vemos es que si hay mucha población que está confinada, que está en situación de desplazamiento o en riesgo de desplazamiento, que por ningún lado pues se le puede aplicar esta renta. Entonces digamos que la cooperación internacional, los financiadores y los donantes pues están en riesgo de marcharse, y pues ese es un… Vamos, ya, dejo ahí. Bueno, muchas gracias, Aide. Bueno, han sido bastante cuidadosos con el tiempo, lo cual nos va a dar una posibilidad de retroalimentación, yo creo que mucho mayor, y en ese sentido pues vamos a poder complementar estas presentaciones con un diálogo sobre haciendo precisiones sobre algunos de los puntos. Las tres presentaciones ya nos vienen dejando claro que el tema de atención humanitaria se vuelve cada vez más complejo y se debe incorporar cada vez mucho más actores en su análisis y en su acción. En ese sentido, creo que un llamado a esta discusión sobre la ley de víctimas es ampliar su espectro, que creo que es lo que se nos viene en adelante en toda esta implementación, porque ya nos han mostrado que desde la visión del Estado hay un recorte, pero hay toda una serie de actores que están mostrando la necesidad de ampliar la acción humanitaria a otros sectores. Vamos entonces con la intervención del doctor Walter Ricardo Cote, director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana. Walter, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos. Quiero en primer lugar, en nombre de mi institución, agradecer la convocatoria del Instituto Humanitario, de la Tadeo Lozano por albergarnos, y de toda la gente que ha sido creadora de este espacio de pensamiento y de diálogo, a la DPS también, que está aquí presente y representa al Estado y a Naciones Unidas, que nos acompaña. Pero quería dar un agradecimiento especial a la música, al arte. Yo creo que cuando uno se mete en temas muy serios, se le olvida que hay que ponerle ternura a esto y solidaridad, y también canciones para que la gente como que entienda de otra manera por qué Colombia sí es un país en conflicto, por qué Colombia sí tiene dolores enormes, por qué Colombia, a pesar de tener 5 punto algo en el desarrollo económico cada año, sigue sufriendo fuertemente en casi la mitad de los colombianos de una manera terrible. Exclusión, discriminación, una cantidad de cosas. Nosotros tenemos la triste oportunidad en la Cruz Roja Colombiana de estar cerca de esas cosas. Y entonces, pues por muy desarrollo que tengamos, por mucha capacidad que hayamos logrado en Colombia, es una cosa que nos hace sentir orgullosos. Colombia es un país que cada día crece más, que mejora en todo lo que puede, que reconoce sus conflictos, pero no podemos descuidarnos en el hecho de que, porque estamos reconociendo y estamos avanzando, ya las cosas están resueltas. De tal manera que, desde nuestra perspectiva de la ley de víctimas, digamos, vemos que es una buena cosa, es una buena herramienta, es un buen avance, pero también creo que hay o creemos nosotros en la entidad, y tal como lo han dicho los antecesores, y creo que esta mañana también en la primera parte del panel, hay unas dificultades muy grandes, por ejemplo, en cuanto a entender lo que es advocacy, hablar en nombre de las víctimas. Cada uno usa el advocacy de una manera absolutamente conveniente y oportunista, y tenemos que revisar cómo hacer una labor de advocacy mucho más integral, integrada y eficiente, que tenga un enfoque neutral, pero sobre todo un enfoque de derechos de las personas a las cuales pretendemos servir. Igualmente tenemos un segundo problema, que es el problema de movilización de recursos y personas. Estamos movilizando muchas cosas al mismo tiempo, muchos recursos, pero falta orden a esos recursos. El tema de la atención integral, que era una expresión usada por Acción Social en el pasado y que creo que se está perdiendo un poco eso dentro de la ley de víctimas y dentro del enfoque organizacional, lo humanitario en Colombia, cómo lograr una atención integral que lo lleve a uno desde la perspectiva de haber sido una víctima hoy para ser un ciudadano con derechos en un plazo determinado y volver a ser anónimo y tener libertad. Esas cosas tenemos que construir de una manera didáctica y tenemos que construirla de una manera práctica también. La previsión y el pronóstico es un tema crítico en Colombia. Tenemos muchos pronósticos. Yo leo y leemos los propios de nosotros en la Cruz Roja, tenemos nuestro propio sistema de seguridad, de pronóstico y de alerta, pero también leemos los pronósticos de CODES, de Naciones Unidas,
vemos la situación de conflicto de todos los informes humanitarios de todas las entidades, incluyendo las del Estado, que cada día son mejores, cada día son más eficientes, pero todavía tenemos el problema de no tener un análisis integral de esa evaluación. Hay demasiadas, digamos, perspectivas muy diferenciales, muy contradictorias, que no permiten tener una claridad total sobre lo que es la situación. Vemos cifras tales como que en Colombia hay 3,5 millones de desplazados y muchos de los actores usan esa cifra. Otros usan la cifra de 400,000, que son, digamos, los que están más gravemente afectados, y otros usan la cifra de atención, 150,000, 50,000, lo que puedan atender. Entonces, ese tipo de mecanismos de uso de cifras debe ser un poco más organizado para poder entender mejor el problema. En la parte preventiva vemos una ausencia enorme de posibilidades. El tema de protección y prevención de las posibles víctimas o potenciales víctimas y las actuales víctimas es un tema delicado. Tenemos un gran riesgo de repetición, pero también un riesgo de nuevas víctimas. Eso es una cosa que todavía valdría la pena evaluar un poco más en el escenario colombiano. Desarrollar sistemas de alerta temprana en estos mecanismos y mecanismos de alarma, evacuar preventivamente poblaciones y comunidades, es una cosa que nosotros hacemos eventualmente en la Cruz Roja con nuestros aliados del movimiento internacional y con otros aliados. Pero ese es un tema muy delicado, muy complejo, que requiere una gran capacidad de presencia en el territorio, sobre todo en zonas aisladas, y una gran capacidad de asumir riesgos. Y eso también es algo que nos preocupa y tensiona permanentemente la acción humanitaria. Y así hay otros retos en respuesta humanitaria, otros retos en respuesta a medio plazo y en la transferencia a la normalidad. Nos preocupa que esa ley de víctimas debería tener un suelo mejor en una ley humanitaria y un sistema humanitario. Nosotros hemos visto en el escenario de Colombia cómo en Colombia tenemos, digamos, 3 categorías de escenarios reales desde la perspectiva de la Cruz Roja y viendo nuestras leyes y normas. Vemos un escenario que es el de la vulnerabilidad social, que está asentado en la pobreza, en la inequidad, en la discriminación y en retos culturales y estructurales de Colombia. Vemos un escenario de desastre tecnológico y de riesgos producidos por amenazas naturales que en Colombia son muy tensionantes y muy complejos, y vemos un escenario de conflicto armado y violencia interior. Esos 3 grandes escenarios nos han enseñado cosas. Por ejemplo, en el escenario de desastres naturales y tecnológicos, el gobierno, después de 26 años de tener una ley, la ley 46 del 88, se inventó ahora una nueva ley que modernizó esa ley, es la 1523. Esa ley moderniza y hace que el sistema tenga, digamos, 3 grandes visiones del problema. Una, el conocer las amenazas y las vulnerabilidades. 2, el reducir el riesgo posible. Y 3, responder de una manera preventiva, asistencial y de recuperación ante los eventos presentados. Eso es el sistema de desastres. Pero si me voy a la vulnerabilidad social, ahí hay una gran cantidad de, un mare magnum de cosas que todavía no están plenamente organizadas. Y si me voy al conflicto armado y otras situaciones de violencia, ahí tenemos el derecho humanitario y los protocolos adicionales en una perspectiva de aplicaciones muy leves en un ambiente real como el de Colombia, y todo lo que está en la línea de las BACRIM, de todas esas cosas que son raras, y en la nebulosa de lo no acordado, de lo que no está previsto, en esa línea es muy difícil trabajar con seguridad. Lo que necesitamos entonces es un sistema de sistemas o un sistema integral y un sistema muy